Esta, esta noche de estudio vamos a continuar en el tema que está llevando a cabo Pastor Nava sobre la lucha espiritual, o como algunos lo conocen, la guerra espiritual. Es intercambiable el título. El punto es que es real, es real, es lucha espiritual. Vamos a ver. Creo que tiene problemas la cabina allá atrás. Así pasa, así pasa. Cuando estamos en vivo, ¿verdad? Pues, a ver en lo que me da la señal. Vamos a ir preparando nuestras escrituras en Efesios capítulo 6 y vamos a seguir adelante en el tema de la lucha espiritual. Además, Efesios capítulo 6 va a ser nuestro texto principal. Versos 10 y 11. Vamos a estar meditando en esos dos textos. Hay mucha profundidad en estos textos. De hecho, ya el pastor lleva 2 estudios en estos dos textos, y con este va a ser el tercer estudio, nada más en estos dos textos. No quiero retardar mucho, ¿verdad? No retarde su promesa. Ya hasta me dio más sed. ¿Sí me escucho? ¿Sí se oye? Para no bajarle el volumen, ¿verdad? Quiero aprender de mi hermano Reyes a utilizar la vocesota, que salga. Bueno, si se puede conectar después, Samuel, síguele tratando. Vamos a comenzar, ¿sí? Bien, Efesios capítulo 6, versos del 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos que esta parte de la escritura está hablando de la lucha espiritual. Este es el inicio. El pastor ya habló sobre esto ampliamente. Si acaso quieren regresar a todo el estudio completo, nomás voy a ir a traer unos puntos importantes que hizo el pastor, que nos van a ayudar a este estudio en la lucha espiritual. Y se trata de un acto, es una acción, es una lucha, ¿sí? Y por eso muchos la conocen como la guerra espiritual, porque hay interacción, ¿sí? Hay una interacción, hay una acción. El hecho de que sea espiritual no quiere decir que sea pasiva, tampoco, ¿sí? El hecho de que es espiritual muchas veces tiene que ver con lo físico, ¿sí? Y la lucha espiritual se va a dar en el ambiente físico. Ahora, es importante que meditemos en el siguiente versículo, ¿sí? Que no está dentro de nuestro texto principal, pero nos va a ayudar a entender, ¿sí? Los primeros 2 versículos, que es el versículo 12, y si lo podemos poner ahí en la pantalla. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha, y utiliza el apóstol Pablo la palabra
lucha, ¿sí? Que es pelea, que es como la lucha grecorromana, era física, era de abrazarse, de agarrarse. Dice, exacto, contacto. Dice, no tenemos lucha, ese tipo de contacto, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales. De ahí sale la segunda palabra. Primero es lucha y luego es espirituales, de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Y aunque esta lucha es espiritual, ¿sí? No es contra carne ni sangre, no es contra personas, no nos vamos a pelear, no va a ser un contacto físico que vamos a tener que luchar por Cristo y vamos a golpear gente por Cristo, ¿sí? Ese no es el llamado a la lucha, sino es una lucha espiritual. Aunque siendo espiritual, muchas veces se pelea en el ambiente físico dentro de uno mismo, con uno mismo. De hecho, el apóstol Pablo también menciona, dice, golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y lo someto a Dios, ¿sí? Pero obviamente no decía el apóstol que se daba latigazos a él. No golpeaba literalmente, pero sometía su cuerpo, ¿sí? A la obediencia a Dios, porque muchas veces el cuerpo no se quiere levantar en la mañana para ir a la iglesia. No queremos tomar las escrituras, abrir el libro, ¿verdad? Y empezar a leer. Tenemos que golpear nuestro cuerpo literalmente, someternos a la obediencia a Dios para abrir el libro, ¿sí? Y tomar el tiempo necesario. Levantarnos más temprano que de costumbre, porque se nos acaba el día. Porque llegamos tarde a nuestras labores, al trabajo, las diferentes actividades que tenemos que hacer eso más temprano. Implica un acto físico, una guerra, una lucha, ¿sí? Se vuelve físico, aunque es espiritual, no deja de ser espiritual, ¿sí? El punto de es de que no podemos tomarlo contra otra persona, porque no es contra carne ni sangre ajena. No es contra las demás personas que no tienen la misma fe que nosotros. Así es que la Santa Inquisición, pues no era muy bíblica que digamos, ¿verdad? No tenía nada que ver con la palabra de Dios, porque no nos mandó Dios a quemar a la gente que no cree, ¿sí? Aunque Dios dio una orden en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenía que culminarse, que haber una sentencia, era su ley, era su práctica legal para tratar con los crímenes de la nación, era su forma de justicia del pueblo de Israel, era su ley, la ley de Moisés, y decía, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si tomas una vida, vas a pagar con tu vida, ¿sí? Esa era la manera, por eso había el método de ejecución, y no había un juicio, como lo conocemos, por meses en nuestros tiempos, en que alguien viene a juicio y es por largo tiempo, sino que este era un proceso inmediato. En el pueblo de Israel, cuando había una muerte, se traían testigos y se tomaba en el acto inmediato, a lo mejor ni el mismo día pasaba, y se ejecutaba sentencia y se acabó, ¿sí? Entonces, no está hablando de esto el apóstol Pablo en esto, sino que está diciendo, esta es una lucha que no es contra carne ni sangre, dice, pero es en la cuestión espiritual. Y cuando hablamos de la cuestión espiritual, ya habíamos entendido que tenemos enemigos, ¿sí? Y el hermano Reyes también explicó sobre el trío de enemigos que tenemos, ¿verdad? Que es nuestra carne, es el mundo y el diablo. Tenemos este trío de enemigos de nuestra alma con los cuales vamos a tener lucha, y el apóstol Pablo lo define, dice, son principados, ¿verdad? Son potestades, y no está hablando de un enemigo, ¿verdad? Para que entendamos, está yendo a lo alto, está diciendo, no venimos a una guerra con poquitos, o con uno o con dos agentes malos, o representantes malos, sino venimos con un gobernador que trae muchos detrás de él,
¿sí? Venimos con alguien que es poderoso, que tiene una potestad y tiene muchos seguidores. Dice gobernadores en las tinieblas de este siglo. Dice contra las huestes espirituales de maldad. Y ahora cuando usa la palabra gobernadores de las tinieblas, no está hablando del presidente, ni del mayor, ni del gobernador, no está hablando de carne ni sangre, okay, hay que entender eso, ¿verdad? Al menos nadie ha interpretado, que yo he escuchado, no sería una interpretación válida decir, está hablando de gobernadores de tinieblas o personas en el gobierno, pues, de nuestros tiempos, que son malos, ¿sí? Por muy malo que sea el gobernador, el Señor lo puso, o el presidente, o el rey, quien sea, Nerón, fue puesto por Dios mismo. Y aún así el apóstol Pablo dijo, sométanse a las autoridades. De hecho, a Timoteo le dijo, oren por los gobernadores, por los que están en autoridad, oren por ellos, ¿sí? Entonces la lucha no es contra personas físicas en el gobierno, sino gobernadores en lo espiritual, en las regiones ocultas, en las tinieblas de este siglo, que promueven las cosas del pecado, la maldad y del pecado. El enemigo no es humano, es espiritual, y ya lo vimos, es un trío de enemigos, es nuestra propia carne, es el mundo, la corriente, la idea, ¿sí?, de este mundo, y es el diablo, ¿sí?, es el diablo. Dice, entonces, no vamos a poder pelear, versículo 10, no vamos a poder pelear con nuestras propias fuerzas, y ya el pastor habló de esto, ¿verdad? No es una lucha que podemos pelear con nuestras propias fuerzas, porque es una lucha espiritual. Nosotros somos carnales y esta lucha es espiritual. Entonces, si lo vamos a manejar, si lo vamos a pelear en el ámbito espiritual, necesitamos las fuerzas espirituales para poderlo llevar. Y ya el pastor dio todo un estudio sobre esas fuerzas, sobre el esforzarnos o fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros somos carnales, pero Dios es espíritu, y Él es el que nos da las fuerzas, la fortaleza para enfrentar esta lucha espiritual. Fortalecerse implica preparación, ¿sí? Así como en lo corporal, ¿sí?, los boxeadores, para poder ir a una pelea, no se levantan un fin de semana y dicen, ¿sabes qué? El próximo sábado pues le voy a pelear a Pacquiao, ¿verdad? Le voy a pelear a este boxeador, a ver cómo nos va, a ver quién trae más. No, estas peleas se pactan con meses de anticipación, a veces hasta un año de anticipación, y todo ese tiempo es preparación, es estar en entrenamientos, es estar en equiparse y estar fortaleciendo, y que no suba de peso porque luego la báscula lo retacha. Entonces es todo un proceso de preparación para llegar a la fecha pactada en la pelea. Y en los tiempos de Pablo, en la lucha grecorromana, no era diferente, ¿verdad? También había una preparación. Obviamente alguien no se levantaba un día y ¿sabes qué? Ahora voy a ser luchador y mañana me meto a las Olimpiadas y voy a pelear. Pues no le iba a ir muy bien, ¿verdad?, a esa persona. Lo mismo pasa con los boxeadores. Si no se preparan, pues se va a notar. Se va a notar que no hay preparación, y a lo mejor ni el round termina, ni el primer round termina. Entonces, lleva una preparación. En lo espiritual no es distinto, no es diferente. El Señor nos prepara en lo espiritual. Necesitamos nosotros también ser preparados en el ambiente espiritual para esta lucha, que no es contra carne ni sangre, sino es en lo espiritual. Por eso necesitamos ser fortalecidos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Es lo que dice el versículo 10 y versículo 11. Ya estando fortalecidos, ya teniendo las fuerzas, ya estando preparados, ya estando fortalecidos, dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Y de eso habla el resto de Efesios capítulo 6, más adelante, de los versículos 13 al 17. Habla de toda la armadura y todo lo que vamos a tener que utilizar, que lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿verdad? Porque apenas estamos en los primeros dos versículos.
de este estudio. Versículos 10 y 11. Entonces ya nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder, dice, estar firmes. ¿Sí? Y también ya el pastor habló de este punto, que quiere decir estar firmes, estar parados, ¿sí? Estar de pie, ser capaces de enfrentar esta lucha, ser capaces de llevar a cabo la pelea, que implica un acto físico, implica tener que hacer algo, implica una acción, es un verbo activo. El verbo luchar es un verbo activo, implica actividad. Entonces necesitamos ser fortalecidos para poder estar firmes, dice el versículo 11, estar firmes. Y cuando la Escritura habla de firmeza, poder estar firmes implica nuestra fe. Vamos a, por cierto, esta palabra firme significa estar parado, y se utiliza en los versículos 11, 13 y 14. La repite el apóstol Pablo. Toma toda la armadura de Dios para resistir el día del mal, y al final, cuando haya todo acabado, estar firmes. Versículo 14 dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces el apóstol Pablo enfatiza esta palabra de estar firmes o estar detenidos por la importancia que tiene. Es importante que sepamos qué significa esta firmeza, y esta firmeza está relacionada con nuestra fe. La firmeza no es nada más estar parados, porque aunque esta es una lucha que se va a llevar a cabo, ¿sí? No es nada más de mantenerse parados, ¿sí? Incluso regresando al boxeo, ¿verdad? Incluso los boxeadores pueden pasarse 12 rounds corriendo ahí, pero quedarse de pie no quiere decir que ganan una pelea, ¿sí? Mantenerse ahí de pie alrededor, bailando o correteando alrededor, no quiere decir que eso les da la victoria, sino que implica que no son movidos, ¿sí? Que son capaces de llevar a cabo la pelea y no ser movidos de su firmeza, de poder llevar a cabo este combate. Incluso los boxeadores tienen su manera de pararse para recibir golpes y no caerse. Aunque no lo crean, tuve unas cuantas clases de box y me enseñaron en que sea pararme. Sé cómo recibir golpes. No sé mucho darlos, pero sí sé cómo recibirlos, y a lo mejor aguanto sin caerme, ¿verdad? A lo mejor. Pero bueno, la firmeza es en relación con nuestra fe. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1. Verso 24, 2 Corintios 1, 24. Y nos vamos a enfocar en la parte B. Dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo: no somos los dueños de la fe de ustedes, sino que colaboramos, les ayudamos para vuestro gozo, para que ustedes reciban el gozo. Dice: porque por la fe estáis firmes, ¿sí? Si están de pie por causa de la fe, ¿sí? Y esa es la misma palabra, stenai, que está utilizando el apóstol Pablo acá en Efesios. Está diciendo: esa firmeza necesita, ¿sí? Y esta armadura les va a ayudar para estar firmes, ¿sí? En relación, obviamente, a la fe. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, muy conocida esta parte de la escritura. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad,
Porque uno de los enemigos, de los tres enemigos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Esta lucha no es única. Esta lucha no es única de ciertas personas, ¿sí? De hecho, nos podemos ir al extremo opuesto. Si no estamos en una lucha espiritual, hay una válida duda sobre nuestra fe. Si no estamos envueltos en una lucha espiritual, cuidado. ¿Sí? Si estamos bien padre, bien a gustos, sin ningún problema, nadie nos molesta, nada nos perturba, cuidado. ¿Sí? Estos padecimientos, estas luchas del enemigo están alrededor de todo el mundo, en los hermanos de la fe. Y van a atacar nuestra firmeza en la fe. Ese es el propósito. Ese es el propósito de estos enemigos, de golpear nuestros enemigos, golpearnos a nosotros. Van a atacar nuestra fe. Y dice la Escritura, nuestro adversario, el diablo. Y regresando a Efesios capítulo 6, verso 11, es en la parte en la que me voy a enfocar. Esto era la introducción nada más. Dice al final, para que puedan estar firmes, no tristes, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo muy poderoso, ¿sí? Primero que nada, no es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y por ende es nuestro enemigo, ¿verdad? Por asociación. Nosotros estamos con Dios. Si creemos en Dios, creemos en Jesucristo, el enemigo de Él es automáticamente nuestro enemigo. Entonces hay que estar firmes en nuestra fe contra las tácticas, las alimañas, las acechanzas del diablo. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdenos, Señor, a comprender su palabra, Señor. Que podamos ver, Señor, el efecto, Señor, de su voluntad en nuestra vida, Señor. Porque usted tiene el control, usted es el Señor de todo, Señor. No hay nada que se escapa de su autoridad y de su soberanía. Ni el diablo mismo, Señor, se escapa. Señor, usted controla todo y todo lo hace, Señor, conforme a su voluntad para su honra y para su gloria. Ayúdenos, Señor, a ver, Señor, su amor y su misericordia a través de Cristo, Señor, y que podamos entenderle y podamos vivir, Señor, bajo su voluntad, sometiendo nuestra vida, sabiendo que usted está en control de todo. Perdone, Señor, nuestras faltas y ayúdenos, Señor, a comprender su palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Aguas con la lucha espiritual, ¿sí? No tenemos una lucha contra un enemigo fácil, ¿sí? Pero les voy a dar las buenas noticias, les voy a adelantar. El enemigo está derrotado. Así es que, aunque esté difícil, el enemigo esté duro, sea muy poderoso, al final el enemigo de Dios está derrotado. Ya está derrotado, pero sigue luchando. En nuestros tiempos sigue luchando. De hecho, tanto lucha que todos los hermanos alrededor del mundo, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, todos padecen de este mismo mal. Todos estamos enfrascados, por medio de la fe en Jesucristo, estamos enfrascados en esta lucha espiritual. Y los pastores, los miembros, líderes, usted diga, todos participamos de la misma lucha. No hay excepciones, ¿sí? Y la única protección que tenemos es la armadura de Dios y las fuerzas de Dios para poder llevar a cabo, poder permanecer firmes, llevar a cabo esta tarea. ¿Qué son las acechanzas del diablo? ¿Sí? Y en esto voy a tomarme el resto del tiempo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo?
Hay un texto que quiero exponer en Mateo capítulo 4. Bueno, antes de ir a Mateo, Mateo capítulo 4, si quieren, pueden preparar eso. Versículos 1 al 11. Es la tentación de Jesús, por supuesto, si usted conoce este pasaje de la Escritura. Jesús fue tentado por nada más y nada menos que el diablo. ¿Sí? Jesús fue tentado y dice, Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Cuando Hebreos 4:15 habla de que Cristo fue tentado en todo, quiere decir en todo. Y usted podrá decir, ¿sabes qué? Pero Cristo no fue tentado a robar. Cristo no fue tentado a ver pornografía. Cristo no fue tentado a hacer ciertas cosas, internet, o a depender de las riquezas, o tantas otras cosas. Cristo no fue tentado en todo, ¿sí? Pero como vamos a ver en la Escritura, en Mateo 4, ¿sí? Como lo vamos a ver, Cristo fue tentado en todo según su área, según el área de control, según el área de tentación, ¿sí? Que implica lo carnal, implica la fe e implica la adoración. 3 áreas que abarcan todo. 3 áreas que abarcan todo, y ahí puede aplicar todas nuestras tentaciones con las cuales luchamos los cristianos alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Mateo 4, 11. Dice Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién creen? Por el Espíritu, y dice Espíritu con E mayúscula. No está hablando de un espíritu cualquiera, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando se utiliza la primera inicial mayúscula para referirse a una persona, se está refiriendo a Dios, ¿sí? Si ve Dios con minúscula, no es el Dios del cielo, ¿sí? Pero si ve Dios con mayúscula, está refiriéndose al Padre Celestial. Si ve Padre con minúscula, está hablando de un papá, el Padre Abraham, por ejemplo. Pero si ve Padre con P mayúscula, se está refiriendo al Padre Celestial, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo al desierto para que el diablo lo tentara? Nos trae a la mente Job, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job? Era justo, ¿sí? Y fue el diablo a la presencia de Dios y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es justo, ¿sí? Le dice, pero pues tú lo cuidas, le das todo, lo bendices. Dice, quítale lo que tiene, a ver si no reniega de ti. Órale. Dios mandó al diablo a que le quitara sus posesiones, todo lo que tenía, toda su bendición, Job. Dios mandó a Cristo al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. No lo digo yo, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Y se los enseñé para que no me crean a mí, para que lo vean de la palabra de Dios. Dios va a permitir que pasemos por la lucha espiritual, porque Él quiere que pasemos por la lucha espiritual. ¿Sí? Dios quiere que luchemos esta lucha espiritual. Y no va a ser fácil. Y va a implicar dolor. Los boxeadores, aunque parezca que no les duelan los golpes, les duelen.
De hecho, en una entrevista, Julio César Chávez dijo que después de las peleas, ¿verdad? Sus contrincantes iban y decían que orinaban sangre, porque Julio César Chávez golpeaba la parte baja de los boxeadores, golpeaba los riñones. Entonces, cuando entrevistaban a los contrincantes de Julio César Chávez, decían que después de las peleas orinaban sangre, estaban tan golpeados de los riñones, ¿sí? Por que causaba que llegaran a ese punto. Y pues no se les ve, ¿verdad? Por afuera, a lo mejor están enteritos de la cara, ¿sí? Hay algunos que incluso siendo boxeadores eran galanes, pero no implica que los golpes no duelan, ¿sí? La lucha espiritual va a doler. Y la tentación de Cristo fue real, ¿sí? No porque fue Cristo, Dios mismo, no quiere decir que no sufrió la tentación. Sí, de hecho, el autor de Hebreos dice sufrió, utiliza la palabra sufrir. ¿Sí? Entonces no estamos exentos. Si Cristo fue tentado, todos vamos a pasar por ahí. ¿Sí? Nadie está exento. ¿Sí? Y Job era justo. De hecho, el pastor una vez nos comentó cuando estaba en la pandemia, en una junta, dijo, oye, yo oraba a Dios, le decía, no soy Job, yo no soy justo como Job, no me pase esto, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios va a hacer su obra para que nosotros entremos en esta lucha. Dice el versículo 2, Mateo 4, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. En lo carnal, sí, en su cuerpo, sufrió Cristo hambre. Yo no puedo pasar un día sin comer, sin que me esté gruñendo, ¿verdad? El estómago. Y fuerte. Incluso hay veces que los domingos aquí mi esposa me ha dicho, oye, hasta casi oye. se alcanza a oír. 40 días y tuvo hambre. ¿Sí? Cristo sufrió hambre. No era extraño. ¿Sí? En su cuerpo físico sufrió hambre. ¿Sí? Y vino el versículo 3, vino el tentador, que es el diablo. ¿Sí? El versículo 1. El Espíritu llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. Entonces el versículo 3 dice, vino el tentador, que es el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo fue tentado en la carne. ¿Qué quiere decir? Necesidades fisiológicas. Cualquier necesidad fisiológica, ¿sí?, implica ser en la carne, tentado en la carne. Y eso aplíquelo a su imaginación. Lo que su cuerpo le pida, ¿sí?, es sobre la carne. Ahí entra lo sexual, la necesidad, implica el hambre, implica la necesidad de ver, de conocer, o curiosidad, lo que llene usted el vacío. Cristo fue tentado en la carne. ¿Sí? Supo lo que es ser tentado en un padecimiento, en una necesidad del cuerpo. No porque nada más haya sido una, no quiere decir que no sucedió. ¿Sí? Era parte de la tentación por medio de la carne. Y Satanás astutamente le dice, después de 40 días, gruñéndole tal vez el estómago, como a mí, el domingo, le dice, pues que se conviertan en pan. Haz que estas piedras se conviertan. Tú puedes, hiciste el agua, la convertiste en vino, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no esto? Pero no se trataba de satisfacer su hambre.
Se trataba de obedecer la voz del que daba la instrucción. Esa era la tentación. La tentación era de someterse, ¿sí? Someterse a la decisión por una necesidad fisiológica. Llevar a cabo la instrucción del diablo, aunque haya sido buena, era pan, iba a ser pan, iba a satisfacer su hambre, ¿sí? No se trataba de satisfacer el hambre, se trataba del acto de obedecer la instrucción del adversario, del enemigo. Y Jesús respondió, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda orden que sale de la boca de Dios. No debo de obedecerte a ti, aunque lo que pidas parece bueno, o lo que estás ofreciendo parezca bueno, esté disfrazado de algo bueno. Obedecer al diablo, sucumbir a la tentación, es pecado. Y Jesús dijo, si voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y citó Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que es parte de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 8, verso 3, está hablando de el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? Dios estaba preparado. Imagínense todo lo que hizo Dios para este momento. Dios permitió que su pueblo pasara por el desierto, pasara hambre, y les proveyó del maná, del pan, y eso para que Cristo utilizara esa voz de Dios en la tentación con el diablo. O sea, todas las implicaciones que tiene la preparación que Dios tiene para sus hijos. Todo lo que implica. El hecho de que Dios ahora nos esté enseñando sobre la tentación y las artimañas del enemigo, ¿verdad? Que se disfraza por cosas buenas, por el pan, ¿verdad? Disfraza las cosas bien padre, bien bonitas, como diciendo, ¿sabes qué? Esto no le va a hacer daño a nadie, ¿eh? Pues, ¿qué pecado puede haber en eso? Sucumbir a la tentación. Sucumbir a la voz de nuestro adversario, el diablo. Y no porque seamos algo importante para él, pero somos algo importante para Dios. Por eso trae algo contra nosotros, ¿verdad? Satanás quiere llegarle a Dios por medio de nosotros. Por eso estamos en medio de la batalla. Por eso somos un blanco importante para él. Porque si caemos así como quería que cayera Job, ¿sí? Dios iba a quedar en ridículo si hubiera caído Job. Hubiera dicho, mira mi hijo, el justo, ahí está. Si Dios conociera que Job iba a caer, pues no lo hubiera puesto. ¿Sí? Y la intención de Satanás era que cayera. Y no fue suficiente quitarle todas sus cosas, ¿verdad? Dijo, bueno, regresó la segunda vez y le dijo, pero pues es que no quieres que lo toque. Y Dios le dijo, bueno, pues toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Y por si fuera poco haber perdido todo lo que tenía, sus hijos, sus propiedades, sus posesiones, le entró una sarna, una lepra, que dice que hasta se rascaba con los palos del tizón, ¿no? Se rascaba con un palo, ¿verdad? Y se cubría con ceniza para que le ayudara a apaciguar la comezón. Y aún así no renegó contra Dios. Integridad. Eso nos habla de integridad. Entonces, versículo 5,
porque se me está acabando el tiempo. Versículo 5, y quiero concluir. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa, a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y también dice la escritura: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese en las artimañas del diablo. Ahora Satanás está utilizando la escritura para tentar a Jesús. Aguas. Porque si alguien conoce a Dios, es el diablo. Si alguien conoce la palabra de Dios, es el diablo. Y no por conocer la palabra de Dios es salvo. ¿Sí? Así es que el conocimiento no lo es todo, sino el sometimiento a Dios, la obediencia, la fe en Jesucristo. No es el conocimiento todo. Y estaba citando el diablo, estaba citando Salmos 91, versículos 11 y 12. ¿Se acuerdan del Salmo? Salmos 91. Estaba citando ese Salmo, el diablo. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Y obviamente está hablando del pueblo de Israel también en el desierto, que querían que Dios les diera agua. Y demandaban de Dios. No pedían, demandaban. O sea, necesito que me lo des. Exigiendo. Obviamente el propósito de Satanás era decir: bueno, tú tienes fe, tú crees en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto, entonces haz lo que te digo. Haz lo que te digo porque la palabra de Dios dice esto, y si tú crees la palabra de Dios vas a hacer lo que yo te digo. Y nuevamente Jesús le dijo: no, porque escrito está, no vas a tentar a el Señor tu Dios. Y Cristo ahí estaba imponiéndose como Dios, el Señor. Y no me vas a poder tentar a mí. Y no tentarás a Dios a hacer algo que tú quieres que haga. Hay veces que deseamos cosas buenas para los demás. Pero si deseamos fuera de la voluntad de Dios, cuidado. Porque tal vez estamos tentando a Dios a hacer algo que no está dentro de su voluntad. Por eso Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices. Porque obviamente si pasaba la copa y Cristo no iba a la cruz, ¿sí?, no se iba a cumplir la voluntad de Dios, de que Cristo fuera a la cruz para redimir los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Entonces, es válido, ¿sí?, impregnarnos de la palabra de Dios, pero es importante aplicarlo en la voluntad de Dios. Si vamos a utilizar la escritura para nuestras oraciones, para nuestras peticiones, es importante aplicarlos a la teología correcta de la voluntad de Dios. Si el Señor quiere. Si es la voluntad de Dios. ¿Sí? No caigamos, no vayamos a caer en las artimañas del diablo. ¿Sí? Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, si van a escuchar algo esta tarde, que sea esto: si no hay lucha en nuestra cristiandad, y por el contrario, en lugar de lucha, todo está bien, nos está yendo bien en el trabajo,
nos está yendo bien en nuestra familia, no hay peleas, todo está tranquilo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo si me está yendo bien? ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué hago esto? Tengo trabajo, me respetan, todo está al corriente. No necesito nada de eso. Me está yendo bien. Cuidado. El diablo le dijo, todo esto te daré, los reinos del mundo, la gloria de ellos, todas las posesiones están bajo el dominio de Satanás y las ofrece con tal de que lo adoremos. Satanás busca la adoración del hombre, las riquezas, el poder, el dinero, la tranquilidad, la paz, todo lo que este mundo ofrece, cosas buenas. Cristo fue tentado en la carne, Cristo fue tentado en la fe y en la adoración. Satanás quería que lo adorara. Jesús le dijo, versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuestra adoración le pertenece a Dios, no a las riquezas, no a la paz, no a la tranquilidad, no a este mundo. Pero es que si nos la llevamos bien, a lo mejor podemos pasarle el evangelio, a lo mejor podemos esto, lo otro, el evangelio va a dividir. Nuestra adoración es para Dios. Nuestra obediencia, nuestro sometimiento es para Dios. Cuidado cuando las cosas van bien. Toda bendición proviene de Dios. Toda bendición proviene de Dios, pero también toda la lucha proviene de Dios. Dios mandó a Satanás para que tentara a Job, y Dios mandó a Cristo para ser tentado por el diablo, por Satanás. Cuidado. Dice el versículo 11, entonces el diablo le dejó y vinieron los ángeles y le servían. ¿Sí? Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, verso 8. Ya estamos concluyendo. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Perdón, es el 7. Otra vez di el texto equivocado, perdón. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Esta fue la manera en cómo Jesús hizo que el Satanás lo dejara. Someterse a Dios, resistiendo al diablo, y huirá de ustedes. Y luego dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpien sus manos y vosotros de doble ánimo, purificad sus corazones. Purifiquen sus corazones, sométanse a Dios. Hay un enemigo fuerte, pero Él va a huir si se someten a su palabra. Por dura que sea la pelea, por fuertes que estén los golpes, por mucho que duelan los golpes, someterse a Dios, a su palabra, a su voluntad, hace huir al diablo. Es nuestra defensa. Y obviamente viene toda la armadura, ¿sí? Vamos a seguir en Efesios capítulo 6, viene todo el resto de la armadura. Nomás quiero que miren, ¿por qué somos tentados? Deuteronomio 8.2, a ver si me ayudan allá en la cabina, Deuteronomio 8.2. El pueblo de Israel fue tentado, esta es la cita que Jesús usó para contestar la tentación de Satanás.
¿Por qué somos tentados? Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y no es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, es que no sabemos nosotros lo que hay en nuestro corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Tienes lo que se necesita para obedecer a Dios? Bueno, Dios te va a mandar pruebas. Dios te va a mandar luchas. Dios te va a mandar tentaciones para que tú sepas si puedes obedecer a Dios o no. Si sucumbes a la tentación, obviamente no tienes lo necesario, la fuerza necesaria para estar firme en la fe. Pero no todo está perdido. Primera de Pedro 5, 10 y 11, y ahí con eso ahora sí concluyo. Primera de Pedro 5, 10 y 11 es el mismo versículo que estábamos viendo. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se están cumpliendo alrededor de todo el mundo, en los hermanos. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, no va a ser mucho, vamos a padecer, pero va a ser poco, vamos a tener toda una eternidad con Dios. Aunque suframos toda la vida, son 70 años, 80 en los más fuertes. Y no nos la pasamos sufriendo, honestamente. Sí tenemos nuestras luchas y sí duele a veces, pero va a ser poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y todo esto va a ser, dice, para la gloria del imperio por los siglos de los siglos, para Él, para que sea para Él la gloria del imperio por los siglos de los siglos. No es que nos beneficiemos, aunque nos beneficiamos de la restauración que Dios hace en nuestra vida después de la lucha. Pero el punto no somos nosotros. El punto es que Dios se glorifica al final. Y nosotros somos bendecidos a través de esa glorificación que es para Dios. Cuando pasamos por pruebas, cuando resistimos, cuando estamos firmes en la fe, Dios obra, aunque duele la lucha. Dios obra a través de toda la lucha, ¿sí? Y nos restaura, porque va a ser un poco de tiempo. Cuando Dios nos restaure, dice, nos perfeccione, nos restablezca, nos establezca. Cuando Dios haga esta obra en nosotros, Él recibe la gloria. Nosotros somos beneficiados, pero la gloria es de Él. Nosotros no somos el punto es la gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da el aliento, nos da el ánimo, Señor, para seguir adelante, Señor, aunque sabemos que, Señor, la lucha es bajo su voluntad, Señor, dice su palabra, que usted, Señor, nos va a permitir pasar, Señor, por la prueba, por la lucha, Señor. Usted la utiliza, Señor, para su gloria, Señor. Y si pasamos por momentos difíciles, Señor, solamente pedimos que usted, Señor, fortalezca nuestra fe, Señor, para apuntar hacia usted. Señor, y que cualquier pérdida, Señor, cualquier dolor, Señor, cualquier situación difícil de nuestra vida, Señor, podamos apuntar y decir, Señor, ayúdame a resistir, Señor, para que tu nombre sea glorificado al final. Señor, gracias por la esperanza de una eternidad a su lado, Señor, porque esta vida es un tiempo corto, pero a su lado nos espera una eternidad de gozo, Señor, y de amor, Señor, porque usted va a estar ahí, Señor, y podemos estar en su presencia, Señor, para siempre. Ayúdenos, Señor, a ser vivificados por la esperanza de una eternidad a su lado, Señor. Pedimos todo esto, Señor, por los méritos y por la obra de Jesucristo, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, en ese nombre precioso, oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde